Bienvenidos. Mi nombre es Ana Jazmín. Continuamos con el tema principal que hemos estado abordando durante estas semanas, fluctuaciones económicas durante la pandemia. Con el siguiente subtema, impacto sobre el empleo en México. Siendo así, comencemos. Existen al menos dos fuentes de información importantes para poder analizar la evolución del empleo durante la pandemia en México. Las cifras del IMSS, que dan cuenta de la evolución del empleo formal del sector privado, y las cifras de la encuesta telefónica de ocupación y empleo, ETOE, las cuales proporcionan información tanto del sector formal como del informal. Es importante señalar que esta encuesta es un instrumento diseñado por el INEGI para sustituir en forma transitoria a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, y que, por lo tanto, sus cifras no son estrictamente comparables con las de la ENOE. Empecemos con las cifras del empleo formal. En el periodo que va de marzo a junio de 2020 se perdieron poco más de 1.1 millones de empleos formales, una reducción del 5.4% de todos los empleos formales registrados ante el IMSS. El grueso de la pérdida ocurrió en los meses de abril y mayo, en los cuales se perdieron 900,000 empleos. La pérdida de empleos formales ha sido de tal rapidez y magnitud que ya incluso excedió a la ocurrida en el punto más bajo de la crisis de 2008-2009. La pérdida de empleos formales en el periodo marzo-junio 2020 se ha concentrado desproporcionadamente en los trabajadores de bajos niveles de ingreso. De hecho, el 83.7% de todos los empleos perdidos corresponden a trabajadores que percibían entre 1 y 2 salarios mínimos. Los sectores productivos que se han sido los más afectados en términos relativos son la agricultura, menos 11.5%, la construcción, menos 10.1%, y los servicios para personas, empresas y el hogar, menos 8.6%. En estos tres sectores se concentra el 60% de todos los empleos perdidos durante la pandemia. Otros sectores afectados de manera importante en términos absolutos han sido la industria de la transformación, menos 4.4%, y el comercio, menos 3.2%. En conjunto, estos cinco sectores aportan el 94% de todos los empleos formales perdidos. En términos regionales, la pérdida de empleos formales también ha sido muy heterogénea. Si bien la pérdida nacional de empleos fue del 5.4% entre febrero y junio, el impacto en algunos estados ha sido mucho mayor. Así, por ejemplo, Quintana Roo perdió cerca de una cuarta parte de todos sus empleos formales en este periodo, menos 24%. Las otras entidades más afectadas han sido Baja California Sur, menos 10.9%, Sinaloa, menos 10%, Nayarit, menos 9.6% y Guerrero, menos 8.7%. Como se puede ver, las entidades que resultaron más afectadas en materia de empleo son aquellas que dependen en forma importante del turismo nacional e internacional. Con respecto al empleo en su conjunto, y utilizando las cifras de la ENOE de mayo de 2019 y de la ETOE de mayo de 2020, el cuadro 1 resume los cambios observados en el mercado laboral en su conjunto. Si bien las encuestas no son estrictamente comparables, los cambios son de la magnitud que nos ayudan a tener una idea de lo que ha venido ocurriendo en el mercado laboral mexicano. El cuadro revela con gran claridad lo que está ocurriendo en el mercado laboral en México. Si bien el número total de empleos perdidos en 2019 y 2020 es de 11.4 millones, la población desocupada apenas sí ha cambiado, un aumento de apenas 100 millones de personas. En realidad, la mayor parte de las personas que han perdido su empleo en este lapso han pasado a formar parte de la población no económicamente activa, del 12.7 millones de personas, y se encuentran disponibles para trabajar 14 millones de personas. Esto quiere decir que no están buscando activamente empleo, lo cual puede deberse a diversos factores. Algunos quizá solo están esperando el fin del confinamiento para regresar a su ocupación previa, ya sea como empleado subordinado, empleador o trabajador por cuenta propia. Otro quizá simplemente considera que no es el momento más apropiado para buscar trabajo, dadas las condiciones económicas actuales. De hecho,
La encuesta telefónica sobre COVID-19 y mercado laboral, eCovid-ML, recientemente reveló que alrededor de 5 millones de las personas disponibles consideran que retomarán a su trabajo al término de la contingencia. En cualquier caso, un resultado interesante del mercado laboral es que la tasa de desocupación no aumentó tan drásticamente como se hubiera esperado, ya que únicamente pasó de 3.5 en mayo de 2019 a 4.2 en mayo de 2020. En contraste, la tasa de desempleo durante la crisis de 2008-2009 pasó de 3.7 a 6 en la parte más profunda de la crisis económica. A pesar de lo positivo que esto pudiera parecer, lo cierto es que otros indicadores del mercado laboral, tales como la tasa de desempleo extendida, 32.8%, o la brecha laboral, de 52.9%, sugieren una afectación más profunda del mercado laboral. Estas cifras, sin embargo, reflejan las condiciones atípicas del mercado laboral durante un periodo de confinamiento y no necesariamente reflejan la situación estructural del mercado laboral. En resumen, los indicadores de mercado laboral apuntan a una pérdida cercana al millón de empleos formales, a un ligero aumento de la tasa de desocupación, a una pérdida que pudiera ser de carácter transitoria de más de 20 millones de personas empleadas de tiempo completo, de las cuales una fracción pasaron a trabajar de tiempo parcial, mientras que el resto están ya sea en suspenso o salieron del mercado laboral. Un tema clave hacia adelante es qué tan rápido se podrán recuperar los empleos formales perdidos y qué tan rápido se podrán reintegrar los millones de personas que se desvincularon del mercado laboral. Por supuesto, todo esto dependerá de la evolución de la pandemia y de la reapertura gradual de la economía. Al final del día, un punto clave será si el cierre transitorio de actividades se convertirá o no en un cierre permanente para un número significativo de empresas.